Comenzamos a partir de este momento un análisis con el politólogo y analista internacional, periodista además, Claudio Fantini. Bienvenido. Buenas tardes, Claudio, ¿cómo estás? Hola Rosario, muy buenas tardes, un gusto saludarlos a vos y a Miguel. El gusto es nuestro. Claudio, ¿qué sentido tiene esta solidaridad que ha expresado Macron con los católicos? Bueno, desde mi punto de vista no tiene mucho sentido, no debiera el presidente de Francia plantear este tema en términos religiosos. Lo que está siendo atacado es Francia. Lo que está siendo atacado son la libertad de expresión, el derecho a expresarse que debe tener una democracia. Y está siendo atacado no solo por todos estos atentados que comenzaron con la decapitación del profesor que en el marco de una cátedra sobre libertad de expresión le mostró a sus alumnos las viñetas de Mahoma que había publicado la revista satírica Charlie Hebdo y por la cual fue blanco de una masacre esa publicación. Ahí empezó y entre los actos también hubo un intento de atentado contra el consulado francés en la ciudad de Jeddah, en Arabia Saudita. Francia está siendo blanco y un presidente de Francia, desde mi punto de vista, no debiera plantearlo en términos religiosos, ¿no? Si bien es cierto que hay ataques a templos cristianos en particular, no son solo los católicos. Acá detrás de estos ataques se pone el mismísimo Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, que salió a repudiar al presidente de Francia por el discurso que dio en la Universidad de la Sorbona defendiendo irrestrictamente la libertad de expresión. El discurso lo dio en el marco de un homenaje al profesor que fue decapitado por dar una cátedra de libertad de expresión. El presidente Macron defendió la libertad de expresión y el presidente de Turquía sale a repudiar al presidente Macron y no al hombre que decapitó a un docente por haber dado una cátedra mostrando dibujos sobre Mahoma. Es descabellado, es delirante y es el presidente de Turquía. Al presidente de Turquía se le sumó el Estado teocrático de Irán, que avaló el repudio al presidente francés. No repudió al asesino que le arrancó la cabeza a un docente. No repudió los ataques sanguinarios, que repudió a un presidente que defiende la libertad de expresión. A eso se sumó que el presidente de Turquía impuso un boicot contra los productos de Francia y automáticamente adhirieron a ese boicot Qatar, Kuwait, Libia, Jordania, ¿no? Y hubo otras expresiones monstruosas, como por ejemplo Mahathir Mohamad, ex primer ministro de Malasia, que en el marco de su reflexión sobre los acontecimientos desatados a partir de la decapitación de un docente por haber mostrado dibujos de Mahoma, dijo que los musulmanes tenían derecho a masacrar a millones de franceses en virtud de las masacres que los franceses en el pasado han cometido contra los musulmanes. A esto lo dijo un ex primer ministro de Malasia, Mahathir Mohamad. Miren qué nivel de delirio y de violencia en las palabras, no solo en los hechos, y de violencia en los actos, porque Turquía está encabezando un boicot económico contra Francia, porque el presidente de Francia defendió la libertad de expresión. Es verdaderamente delirante y muy oscuro lo que está ocurriendo por estas horas en Europa. Y seguiremos en tema, Claudio, porque todas estas secuelas inmediatas que vos narrabas darán para muchos otros contactos. Por hoy te mandamos un abrazo y nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, sí, y te daría, Miguel, para cerrar así velozmente, que no es gratuito que Francia sea el blanco. Francia es un Estado que no es heredero de las monarquías absolutistas que se justificaban a través de la teología, sino
es la hija del iluminismo, de la Revolución Francesa, del enciclopedismo, y es con su constitución laica una suerte de bastión de la secularidad en las democracias de Occidente. Por eso está siendo atacada como lo está haciendo, con actos de sangre y con palabras y con sabotaje. Sí, está bien subrayado, así lo arrancabas, ¿no? Como un presidente francés justamente arranca hablando o de respaldos religiosos. Te mandamos un abrazo, Claudio. Un abrazo, Miguel y Rosario, hasta siempre.